Buenos días a todos y todas las personas que estén conectadas en este momento. En primer lugar, agradecerles la disposición por poder participar de esta actividad. Entiendo que estamos todos y todas con mucho trabajo, sobre todo porque muchas veces la modalidad de trabajo remota está haciendo que trabajemos más de lo que trabajamos habitualmente en modo presencial. Esta pandemia nos está requiriendo un esfuerzo extra que no habíamos tenido en condiciones habituales, así que, bueno, en primer lugar es un agradecimiento. Ustedes saben que esta actividad de hoy es parte de un conjunto de actividades que venimos realizando del Ministerio de Salud con la finalidad de construir una modalidad de respuesta ante la pandemia y también en la pospandemia. Es decir, estamos trabajando de manera de construir una red de respuesta de forma organizada. Es decir, que todos los actores involucrados, profesionales y no profesionales, trabajadores de la salud, que también otras áreas del Estado y las fuerzas activas de la sociedad, como han sido como las fuerzas de seguridad, para las cuales hemos también hecho una capacitación, también los bomberos, la Federación de Asociaciones de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, en fin, este tipo de actividades tiene la finalidad de llegar a la mayor cantidad posible de actores involucrados en la respuesta ante la pandemia, todos y todas aquellos y aquellas que podemos de alguna manera colaborar, contribuir, apoyar, cuidar a las personas en aislamiento, a las personas con problemas de salud mental, a los colegas de los equipos de salud que están en el primer nivel de respuesta, a los seres queridos que tenemos al lado, a los vecinos, y también cuidarlos, cada uno de nosotros y nosotras, para poder también estar enteros, para poder responder ante las situaciones que se nos presentan. Porque si estamos nosotros cuidados, podemos también cuidar. Así que el objetivo es generar una red de respuesta, insisto, para la pandemia, pero que también nos va a permitir y nos va a dejar una construcción colectiva para el futuro. El futuro está cercano porque la pandemia tiene que durar un tiempo y cuando termine ese tiempo nos vamos a encontrar con los mismos inconvenientes que teníamos antes y algunos obviamente agregados por efecto de la pandemia, así que la preparación de esta red también va a ser una red que quede, esperamos, para lo que viene después. Así que esto es muy, muy importante. En este caso hoy vamos a abordar un tema que para nosotros es muy, pero sumamente importante, que es todo lo que tiene que ver con la inserción social y laboral, ¿sí? En este caso hemos convocado al licenciado Rodolfo Pastore, que es director del Departamento de Economía y Administración del programa CREES, que es un programa dedicado al emprendimiento de sociolaboral, y de la Universidad Nacional de Quilmes, y a Federico Bejarano, referente conocido de La Huella, la cooperativa La Huella, nuestra querida cooperativa La Huella. El objetivo de la actividad de hoy, además del que les mencioné, es que puedan aquellos actores o aquellas personas que están ahora conectadas, que no estén muy familiarizadas con lo que se hace de estos emprendimientos, de estas organizaciones, de estas empresas, más allá de la forma jurídica que vaya tomando cada una, para que todos y todas puedan conocer mejor cómo se está trabajando. Y también un segundo objetivo importante en ese sentido es que las organizaciones, los grupos que estén trabajando en formas similares para poder favorecer la inserción sociolaboral, puedan también conectarse con nosotros. Cuando termine la presentación van a tener en pantalla un correo, una dirección de correo. La idea es también que justamente todas las organizaciones que están trabajando en este tema puedan vincularse con nosotros a través de la red para poder en un segundo momento, en otra oportunidad, a la brevedad, hacer una reunión para poder intercambiar. Hoy es una actividad unidireccional por la cantidad, obviamente,
de nodos, de personas a las cuales está dirigida Telesalud. Entonces, no vamos a poder hoy interactuar, es unidireccional. La interacción va a venir a partir del correo, de los correos electrónicos que ustedes nos puedan enviar, que van a figurar al final de la presentación, al final de la actividad en la pantalla, como está figurando ahora. A esos correos les pedimos también a todos aquellos que trabajan en organizaciones que se dedican a la inserción sociolaboral, que nos escriban para poder después armar una red y un encuentro que sea para conversar las dificultades y que pueda ser interactivo. En esta oportunidad el objetivo es otro y queremos darle la bienvenida a los expositores y yo ya quisiera cederle la palabra a Rodolfo Pastore. Esperamos que aprovechen esta actividad y sobre todo que tengamos un intercambio, porque lo valioso de esto es que después ustedes nos puedan escribir planteando las inquietudes y poder identificar, como acabo de decir, las entidades, organizaciones, grupos que estén trabajando en esta temática para hacer una segunda reunión ya sí interactiva para poder conocer dificultades y ver cómo avanzamos. Este grupo, estos grupos que se dedican a la inserción sociolaboral son una pata fundamental, no solo para la implementación de la ley de salud mental, sino para la salud mental en su conjunto, para toda la población, porque son actividades que realmente, además de generar inserciones sociolaborales, además de alojar a usuarios, también son una fuerza activa para mejorar el nivel de atención. Así que contamos con ellos para el futuro. Ahora en este presente estamos trabajando sobre la pandemia y apenas pase la pandemia, esto va a ser una de las organizaciones fundamentales en las que nos podamos apoyar para construir un futuro mejor en el campo de la salud mental para nuestro querido país. Les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos después conmigo para el cierre y le doy la palabra al licenciado Rodolfo Pastore. Rodolfo, la pantalla y la palabra es tuya. Un gusto, Hugo. Muchas gracias por la invitación. A la dirección, en tu nombre, y a todos los trabajadores que están compartiendo la tarea de organizar todo esto, y a todas las personas, la comunidad que está viendo en este momento esta actividad que vamos a desarrollar, como has dicho, con Federico Bejarano. Con Federico venimos trabajando hace muchos años. Como muchos saben, él es un profesor de los emprendimientos sociolaborales, de las empresas sociales, en salud mental en particular, desde ya de La Huella, pero con todo un trabajo muy amplio en lo que vamos a trabajar como la red de cooperativas sociales. Y en mi caso, desde el ámbito universitario, porque creemos muy importante que estas acciones se hagan en articulación, obviamente, con políticas públicas, porque tiene que ver con derechos, con la salud como derecho, con el trabajo como derecho, y también con la educación como derecho. La perspectiva de derechos, ¿no? Como clave en términos de trabajo, de salud y también de educación. Y desde allí que desde las universidades públicas, en articulación con los actores, venimos trabajando también hace muchos años, en particular desde distintas redes, en nuestro caso la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Así que si podemos pasar a la siguiente, bueno, el nombre es Nociones Prácticas y Herramientas para la Integración Sociolaboral, Economía Social, Solidaria y Salud Mental, porque la idea es hacer una primera presentación disparadora y bueno, después veremos a partir de los intereses. Nuestro interés es seguir colaborando y participando activamente con la dirección, desde las universidades y desde la red de cooperativas sociales, ¿no? Aquí tienen los correos electrónicos que nos pueden ir enviando consultas, inquietudes ahora, y veremos obviamente en el tiempo que haya que se puede ir respondiendo, intercambiando. Nos gustaría que esto fuera mucho más dialógico, pero bueno, son las condiciones que tenemos hoy. Ya tendremos otras oportunidades para seguir profundizando e intercambiando, y luego también obviamente quedan los correos electrónicos a disposición para seguir comunicados. Si podemos pasar a la siguiente.
Bueno, el marco en el que estamos instalando este debate, esta cuestión, sin duda tiene que ver con la situación que estamos viviendo a escala planetaria, con la pandemia, la crisis global que esto está generando, no solo sanitaria, sino también de otras índoles. Y de allí se han derivado una serie de debates acerca de las consecuencias políticas y socioeconómicas para el futuro global. Hay distintos autores, también en Argentina hay mucho debate al respecto. Bueno, el futuro sin duda lo que tenemos es incertidumbre, pero hay una serie de cuestiones que creo que están siendo parte de la agenda compartida. Ahí yo pongo a distintos autores más significativos quizás, pero bueno, hay mucho más para debatir, hay muchas publicaciones que están circulando, que me parece muy interesante que se puedan compartir, en todo caso en el intercambio después que hagamos se podrá seguir. Pero, digamos, lo que está claro que no se va a volver a estar a donde estábamos y que esto está presentando una crisis global, y esa crisis global, pasamos a la siguiente, trae como cuestiones, algunas cuestiones vinculadas justamente a salud y economía que yo quisiera poder compartir con ustedes como introducción a la presentación específicamente entre economía social y solidaria y salud mental. En relación a pandemia, salud y economía, tres cuestiones que me parecen significativas. Es la anterior, puede ser. La anterior. Es la cuestión de la cuestión de la economía o la vida. Se ha instalado un debate en torno a posturas que sostienen que no hay que detener la economía, con países y gobiernos que sostienen eso, y las consecuencias han sido significativas en términos de consecuencias, en términos de enfermedad y sobre todo de salud y de muerte, ¿no? Y otras posturas sobre todo que vienen desde los sanitaristas y de gobiernos que apoyan esas posturas, que tiene que ver con la defensa de la vida. Ahí la cuestión clave es si esta disyuntiva, la economía o la vida, es una disyuntiva que está presentada de una forma adecuada o está presentada justamente con intereses que son intereses económicos de un tipo determinado, que son los intereses económicos que están en contra de la vida, ¿no? La segunda cuestión que está directamente vinculada a eso tiene que ver con que estamos en una situación de emergencia sanitaria, pero sin duda también, y esto es a nivel global, pero más en los países del tercer mundo, más en nuestros países, más también en nuestro país, lo estamos viviendo quizás más claramente ahora, pero esto va sin duda a profundizarse, es que no solamente es una emergencia sanitaria, sino que también es una emergencia social. Y esa emergencia social sin duda afecta a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, en general se le puede llamar los sectores populares, pero a los distintos colectivos en situación de vulnerabilidad, como son los colectivos con los que trabajamos fuertemente en el ámbito de la salud mental. Y la tercera cuestión que quisiera destacar, que también la pandemia lo que trajo, algo que traen todas las crisis, que son dos comportamientos sociales bien diferenciados, que están muy vinculados también en términos de la economía. Por un lado, proliferaron comportamientos egoístas, oportunistas, de parte sobre todo de actores del gran poder económico, que uno tendría que esperar que con las condiciones que tienen fueran los que más estuvieran en condiciones de poder hacer gestos de distribución o gestos de solidaridad, bueno, pero no fue tan así, no es tan así, y se ve constantemente esa cuestión. Por otro lado, también proliferaron a nivel social de parte de muchísimas personas, de organizaciones, de instituciones, comportamientos de solidaridad, de cooperación, ¿no es cierto? Y eso justamente cuando políticas estatales como las que están llevando adelante la ponen en primer lugar sobre la escena, creo que es muy importante, porque en definitiva no es una cuestión si es la salud o la economía. Eso es un mal punto de plantear la cuestión y tiene que ver con una economía que no defiende la vida, una economía que está en contra de la vida, esa postura puesta así. La cuestión es salud y economía, y para eso necesitamos economía para la vida, y eso justamente la economía social y solidaria, la economía que busca la reproducción, la sostenibilidad de la vida, como dicen las economistas feministas, en los distintos ámbitos de la producción, pero también de la reproducción social. Ahora sí, si podemos pasar a la siguiente, que
está vinculada directamente a los temas que nos interesan y que en esta ida desde la salud y la economía nos lleva directamente al tema de las vulnerabilidades. Este es un esquema de presentación que está presente en los debates en el mundo y particularmente en nuestro país desde hace muchas décadas, porque desde hace muchas décadas vivimos un contexto de vulnerabilidades, de crecientes vulnerabilidades. Y esas crecientes vulnerabilidades están vinculadas con lo que algunos autores llaman los procesos de desafiliación social, de exclusión social, de vulneración social, mucho más en los países periféricos y del tercer mundo. Y en ese sentido, la primera cuestión del diagnóstico es que esas vulnerabilidades sociales sin dudas tienen efectos económicos, pero además tienen efectos subjetivos, profundamente subjetivos a nivel de la autoestima, de la pertinencia, de la identidad de los sujetos. Y ese cruce de estas dimensiones entre las vulnerabilidades y los efectos económicos y subjetivos genera también consecuencias que cruzan dos dimensiones. Por un lado, las precariedades, las ausencias, las inestabilidades de los empleos, de los trabajos, algo que se ha extendido en nuestras sociedades, gobiernos gobiernos democráticos que apuntan a justamente generar trabajo, potenciar derechos, gobiernos que tienen una raigambre popular, vienen a tratar de responder y de generar otras respuestas sociales y colectivas, y efectivamente lo generan, en América Latina lo hemos vivido, en nuestro país también, pero que recurrentemente reaparecen posturas y políticas neoliberales, y particularmente porque es un problema global, es un problema estructural del capitalismo de esta etapa. Hay que ver qué pasa con todo esto después de esta situación, pero ese problema estructural de la ausencia, la inestabilidad, la precariedad de los trabajos, se junta justamente con el debilitamiento y la fragilidad de los vínculos socioafectivos. Y esto es un combo muy, muy complejo, obviamente, como se han sido dicho por todos los estudios que analizan al respecto, sobre los problemas de salud mental, y los problemas de salud mental particularmente en los sectores de altas vulnerabilidades sociales y subjetivas, ¿no? De allí que se postulan, por ejemplo, cuatro grandes situaciones, que no son situaciones estancas. Las personas pueden, en este contexto de volatilidad y aún en este contexto de incertidumbre, y más en situaciones críticas como la que estamos viviendo, pasar de situaciones de relativa integración, o sea, de no desafiliación, con cierta participación activa en el ámbito económico y con soportes relacionales relativamente importantes, a situaciones que pasan desde la vulnerabilidad, con precariedad laboral y fragilidad de las relaciones, a la asistencia social, a la asistencia directa en términos de distintas formas de dependencia institucionalizada, o a formas más preocupantes, más difíciles, de lo que algunos autores llaman desafiliación plena, donde esa combinación de ausencia de trabajo y aislamiento social implican grados aún superiores de problemáticas sociales y también de salud, y en particular de salud mental. Si podemos pasar a la siguiente, justamente ante eso han surgido múltiples respuestas en todo el mundo de otras formas de economía que buscan generar justamente economía, pero con como un medio, no como una finalidad en sí, la acumulación de riqueza, sino, en todo caso, la generación de ingresos, la producción, etcétera, como un medio para una finalidad que es una finalidad social. Esa finalidad social no es otra cosa, como decía, que la reproducción, la sostenibilidad de la vida, que esa reproducción y sostenibilidad de la vida pasa desde cuestiones que tienen que ver con sostener o construir formas de trabajo, hasta otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, como vamos a tomar acá en esta capacitación, o hasta con otras cuestiones que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, porque el medio ambiente, la naturaleza también es vida, ¿no? Cuando hablamos de la reproducción de la vida, de la sostenibilidad de la vida, hablamos de un sentido integral de la vida humana y de la vida no humana sobre nuestro planeta, y sobre todo hablamos del buen vivir. También tiene que ver eso con las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y las formas de relacionalidad de los seres humanos entre sí.
y además con formas de gestión que impliquen la participación, que impliquen dinámicas solidarias, que impliquen también formas de gestión democrática, y eso es, en última instancia, ese combo de cuestiones, es lo que define a estas economías sociales solidarias. Tienen una raigambre histórica de hace muchísimos años en el mundo occidental, nacen justamente como con la propia revolución industrial, es lo que se suele llamar la economía social institucional o histórica, son las formas cooperativas y mutuales tradicionales. En nuestro país la hemos tenido desde el fines del siglo XIX, crecieron durante todo el primer siglo XX, después el desarrollo de una sociedad asalarial relativamente importante a partir de la segunda posguerra hasta mitad de los años 70, hasta la última dictadura cívico-militar, hizo que el hecho de que existiera un Estado social fuerte y al mismo tiempo que existiera un desarrollo industrial de trabajo asalariado, estas formas perdieron un poco de peso, pero desde la última dictadura militar, es decir, desde el apogeo del neoliberalismo a nivel mundial a fines del siglo XX y lo que ha sido a partir del siglo XXI, estas formas crecieron, se expandieron, hoy hay una proliferación no solamente en nuestro país, en toda la región, en toda América Latina y también en todo el mundo, y están en el ámbito de la producción y los servicios, particularmente en el ámbito de la producción y los servicios, en todo lo que es la emergencia de lo que se llama la economía popular urbana y rural, los movimientos sociales vinculados a esta economía, el movimiento de cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, que es tan importante en nuestro país, reconocido mundialmente, distintas entidades de cooperativas de trabajo que hoy nuclean a profesionales. Hoy tenemos cooperativas de trabajo de profesionales de la comunicación, de profesionales de las industrias tecnológicas, de las profesionales de la comunicación, de profesionales también de la salud. Pero también van en el ámbito del intercambio, por ejemplo, con el desarrollo de mercados sociales y distintas formas de comercialización directa que ahora con la pandemia se han expandido. Hay muchas redes del consumo, les recomiendo a todas y todos que están escuchando poder participar en esas redes de consumo solidario. Las finanzas solidarias que se han expandido en el mundo, los programas de microcrédito, por ejemplo, nuestro país tiene una ley nacional de microcrédito desde el año 2006, es pionero como política pública de generar microcrédito, que en última instancia son créditos con finalidades sociales para pequeños emprendimientos, para productores. Mucho de eso está realmente muy interesante para que los emprendimientos sociales de salud mental puedan también ser parte. También se están expandiendo monedas que son dinero electrónico social, no dinero electrónico especulativo. Hay, por ejemplo, una moneda que les recomiendo que busquen, que se llama moneda par. Hay varios nodos que funcionan como funcionaban en su momento los nodos de intercambio de lo que en su momento fue el trueque. Hoy hay nodos de intercambio que se realizan con esta moneda social electrónica. Y sobre todo hay emprendimientos que son societales, emprendimientos que surgen de la comunidad para resolver, para atender problemáticas sociales más generales. En ese caso son las llamadas empresas sociales o cooperativas sociales, y vamos a ver que hay dos tipos de empresas sociales o cooperativas sociales. La de inserción sociolaboral, muy presente en distintos ámbitos, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con temáticas vinculadas a la discapacidad, la salud mental, las situaciones de vulnerabilidades graves o extremas, y también el otro tipo de cooperativas sociales o empresas sociales son las de provisión de servicios sociales en articulación con el Estado. En articulación con el Estado porque el Estado es el que tiene que garantizar derechos y esa garantía de derechos el Estado lo tiene que garantizar en forma de proveer directamente servicios o en algunas cosas o en algunas cuestiones en forma de asociarse con estas cooperativas sociales para proveer esos servicios en forma de la ejecución de las cooperativas sociales. Pero también tenemos muchos otros emprendimientos como emprendimientos comunitarios, socioambientales, socioculturales, etcétera. A tal punto se ha desarrollado todo este campo de iniciativas, de experiencias, de estas otras economías sociales, solidarias, transformadoras, hay distintos nombres, adjetivos que se le ponen, y hoy tenemos grandes confederaciones de la economía social y de la economía popular. Si podemos pasar a la siguiente, es un gráfico que nos muestra, un cuadrito que nos muestra básicamente cuáles son los tres grandes tipos de confederaciones que tenemos en el mundo de la economía social y solidaria, de la economía popular de nuestro país. Por una parte tenemos todo lo que es las
confederaciones. Cuando hablo de confederaciones son federaciones de federaciones, o sea, son la tercer nivel de agregación de la economía social y solidaria. Están las unidades socioeconómicas, son socioeconómicas porque tienen finalidades sociales, las cooperativas, las empresas sociales, los emprendimientos, las federaciones de cooperativas, empresas sociales y las confederaciones, ¿no? Bueno, aquí si ustedes ven en ese cuadro siguiente que dice Confederaciones de la Economía Social y Solidaria y de la Economía Popular, van a ver que hay tres tipos. Está Cooperar, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, y junto con Cooperar está una confederación más agraria, que es Coninagro. Después tenemos en la segunda columna todo lo que son las mutuales, tan importantes en muchos territorios de nuestro país y tan importantes para potenciar en el desarrollo futuro en el mundo urbano de nuestras sociedades, porque resuelven problemáticas sociales a través de la ayuda mutua, de la solidaridad de pares, como me gusta decirle a mí. Y ahí tenemos dos grandes confederaciones, particularmente la CONAM, la Confederación de Sociedades Mutuales de la República Argentina, y tenemos después todo el ámbito del cooperativismo de trabajo y de la economía popular congregadas en dos grandes confederaciones, que son la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. ¿Por qué digo esto y por qué traigo esto a cuento? Porque es fundamental la construcción del actor colectivo en este tipo de construcciones. Y esa construcción del actor colectivo es muy importante para poder dialogar, para poder incidir en políticas públicas y también para poder negociar con otros actores de peso en los distintos ámbitos que nos movemos. En ese sentido es fundamental la construcción y en ese proceso estamos. Federico lo va a explicar mucho mejor porque es parte en esa construcción mucho más, en la construcción del actor colectivo de las empresas sociales, de las cooperativas sociales. Si pasamos a la siguiente diapositiva podemos verlo, que tiene que ver con la conformación de lo que sería el ámbito de las cooperativas sociales a nivel de nuestro país a partir de antecedentes internacionales. Las cooperativas sociales en el mundo tienen antecedentes muy marcados en distintos países, pero sin duda, y solo por una cuestión de tiempo, la experiencia más importante es la experiencia italiana, que nace justamente del ámbito de la salud mental, fundamentalmente el cooperativismo social, pero que se extiende a distintos ámbitos. La ley que organiza por primera vez a todo este mundo de cooperativas sociales es la ley 361 de 1991. Hay algo que quisiera decir antes de pasar a estas dos tipos de cooperativas sociales, es que la cooperativa social tiene la diferencia, a diferencia, por ejemplo, de la cooperativa de trabajo. Puede ser que la forma jurídica sea cooperativa de trabajo. De hecho, en nuestro país, la única forma jurídica que tenemos en muchos casos es cooperativa de trabajo, cooperativas de servicios. Pero más que eso, lo importante de las cooperativas sociales es que lo que persiguen es el interés general. Y cuando se habla del interés general, eso lo dice la ley de 1991 de Italia, es la ley de interés general de la comunidad, que es la promoción humana y la integración social. Y eso se hace a través de dos formas. Una, a través de lo que son las cooperativas que proveen servicios sociosanitarios, sociales y educativos, en articulación, como digo, con el Estado, con las políticas públicas y con los distintos dispositivos del Estado. Y la segunda, la que más nos compete a lo que estamos hablando, es la de inserción social de personas en situación de vulnerabilidad. Este es un cuadro que les traje de una presentación que hizo César Basáñez, que es el gerente de Cooperar, la gran confederación de cooperativas que les comentaba, sobre cooperativas sociales muy recientemente, en el año 2017, en el Senado de la Nación, para poder discutir un proyecto de ley de cooperativas sociales en la Argentina que es tan importante. En el caso de las cooperativas sociales de inserción laboral, con personas en situación de vulnerabilidad, hay en distintos ámbitos, y también obviamente en el caso de la salud mental, y que es lo que más nos ocupa. En el caso de Italia crecieron significativamente desde la ley, hoy son cerca de 12.000 cooperativas, tienen más de 350.000 ocupados, y sobre todo agrupan voluntarios
personas en situación de vulnerabilidad, pero también personas que están en una situación de integración laboral, integración social general, ¿no? Eso es algo importante para decir también. No generan construcciones que impliquen un gueto social, sino una integración plena de las personas en su comunidad a través del trabajo. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente, que sin duda es una de las experiencias más importantes en Argentina, de este tipo de cooperativas sociales, en este caso como con su figura de cooperativa de trabajo, que es la cooperativa de trabajo La Huella, del Hospital Borda, y que en ese sentido le dejo la palabra a Federico para a partir de ahí darle pie como para que él siga presentando y bajando esta presentación general que hice al caso específico de las cooperativas sociales y las empresas sociales en salud mental. Muchas gracias, Rodolfo. Si ya tengo audio. Escucha perfecto. Se te escucha muy bien, adelante. Fantástico. Sí, se escucha muy bien y hace muy bien escucharnos. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a la Dirección Nacional por la posibilidad de que mi voz, y a través de mi voz, un conjunto muy amplio de estos dispositivos que estamos nombrando de distintas maneras se puedan hacer presentes. Me produce mucha emoción también estar en el ámbito nacional. Me produce mucha emoción también compartir, después de muchos años con Rodolfo, hemos venido empujando, cada uno desde su lugar, la relación entre la economía social solidaria y popular, junto con la problemática de la inserción sociolaboral del sector de la salud mental, que es el que a mí me compete. A mí quiero agradecer al equipo de la dirección, a Paula, a Natalia, a Adriana, por el cuidado y por la amorosidad con la que me fueron acompañando en estos tránsitos difíciles, como decía Hugo, de amoldarse a las formas de comunicación que nos exige este tiempo. Y hago referencia a la amorosidad y a los afectos, no por casualidad, porque la comunicación que yo puedo hacer después de este excelente marco conceptual que nos dio Rodolfo, va a estar marcada por tratar de sintetizar lo que son las prácticas de mis compañeras y de mis compañeros. Es decir, yo hablo desde la experiencia y de la acumulación de esa experiencia más que de la síntesis conceptual y simbólica. Y en esta experiencia la amorosidad como forma de alojamiento tiene un rol transformador de las relaciones tradicionales con las que se manejan los vínculos en relación al campo de las dolencias subjetivas. Lo primero que yo quería decir, me emociono porque está la placa de La Huella, son 11 años de trabajo con estos compañeros y compañeras. Ahora después voy a hacer alguna aclaración de la situación de La Huella, pero me imagino que entre el público, que desgraciadamente no puedo ver, no solamente habrá compañeras y compañeros que son ya agentes transformadores de la salud y que vienen trabajando en este ámbito, sino que habrá personas que no conozcan de qué estamos hablando. Entonces quería hacer, si me ponen la primera placa, una primera introducción al tema. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Lo primero para que todo el mundo entienda, lo que venimos trabajando ya desde hace por lo menos 30 a 40 años, es que los dos grandes pilares para las transformaciones culturales, para las transformaciones de las prácticas manicomiales, están basadas en el arte y en el trabajo. Esto no solamente lo digo desde la experiencia argentina, sino cualquiera que recorramos los países que han afrontado su transformación, la sustitución de los manicomios, en función de una forma de trabajo directamente relacionada con la comunidad, vamos a encontrar los dos pilares. En el caso del arte, todo el mundo conoce lo que es la experiencia del Frente Artista. Fíjense qué casualidad, el Frente Artista comienza su desarrollo al comienzo, o el recomienzo de la democracia en nuestro país. Y no ha parado de producir cultura, de producir grietas en los muros,
a través de la expresión artística, que es uno de los canales más. El segundo pilar, y esto lo decía Paulo Amarante, es el trabajo. No cualquier trabajo, no un trabajo ligado a en sí mismo terapéutico, sino un trabajo como elección subjetivante, un trabajo con capacidad de incluir las diferencias, y un trabajo con capacidad de rescatar las capacidades que se pierden cuando las condiciones de aislamiento van quitando las capacidades que tenemos. Estos dispositivos en nuestro país, fíjense que los nombramos de muy distintas maneras. Hablamos de empresas sociales, hablamos de talleres productivos, hablamos de dispositivos sociolaborales, hablamos de dispositivos de inserción laboral. Creo que esa variedad de forma de nombrar que tenemos a nuestros queridos talleres, a nuestras queridas cooperativas sociales, tiene que ver también con que todavía no alcanzamos un grado de descripción lo suficientemente amplio para que entren todas las variedades de formas de asistencia, pero que coinciden en el punto en donde tanto el arte como el trabajo lo que vienen haciendo, especialmente los socios laborales desde el comienzo de la década del 90, es transformar en acto los modelos de hacinamiento, los modelos asilares, y también transformar la relación de la representación social que hay en relación a lo que. Vamos a pasar al tercer punto. ¿Por qué hablo de dispositivos mixtos? ¿Qué cosa que pueda definir para que alcance a todas estas formas de nombrar a los dispositivos sociolaborales distintos? Los nombro como dispositivos mixtos o dispositivos puentes, porque su misión tiene que ver con el relacionamiento de mundos tradicionalmente separados. El mundo de la economía y el mundo de la asistencia han permanecido durante años como mundos cortados. El mundo del mercado, Rodolfo explicaba perfectamente de qué manera las crisis del trabajo asalariado, la crisis del trabajo en general, y más en esta condición en la que estamos, genera expulsión de ese ámbito. Es precisamente los sociolaborales lo que, tomando esa dificultad, la reconvierten en el puente para hacer integración sociolaboral. Y en este punto es donde tenemos que volver a marcar la definición que la psicópata, si no me equivoco, tomó Rodolfo, para que se entienda qué cosas son las cooperativas sociales, que están señaladas en nuestra ley de salud mental en el capítulo 11, si no me equivoco, y que tienen que ver con que las cooperativas sociales vinculadas a la integración sociolaboral prestan un servicio de interés general como su misión primordial, como el eje explícito sobre el cual tienen sentido. Por eso la articulación con lo público y con la articulación con el sector cooperativo, que Rodolfo nos dio un panorama grande, tiene que ser el horizonte con el cual andemos. Y esto me permite retomar las palabras de Hugo al comienzo. Estamos en un momento de repliegue. De hecho, en este momento, todos los emprendimientos sociales, salvo muy pocos, están sin actividad. Podemos usar este momento para proyectar de qué manera construir la red, construir la identidad de todo este movimiento, y de que esto sea un llamamiento a aquellos que en otros confines de Argentina están haciendo seguramente esto y aún no tenemos el vínculo. Ojalá que fuera así. Vamos a pasar a... ¿Podemos poner las fotos? Muchas gracias. Estas fotos que ustedes están viendo y que vamos a pasar de manera sucesiva acá hasta el final de la representación, tiene que ver con el nucleamiento que estamos llevando a cabo a través de lo que llamamos red de cooperativas sociales. Acá está frente a ustedes una de las tantas formas de producción que existe, que es el caldero, en Trevelin. Voy a ir nombrando a partir de que vayan pasando las fotos. Yo dije anteriormente que
eran dispositivos mixtos y son dispositivos que podríamos agregar de la complejidad. La complejidad tiene que ver con el nivel más difícil del hacer sobre la integración, porque además de unir mundos, el mundo económico, el mundo de la asistencia, tenemos que unir el mundo del mercado, de producir objetos o servicios con sentido para un mercado. Los mercados públicos, los mercados institucionales, los mercados privados. Y para eso hay que construir esa relación con el mercado, y por eso necesitamos de la autonomía. Por eso cada emprendimiento se encuentra en la situación de todavía estar sin la autonomía necesaria, con mucha dificultad de desarrollar este punto de lo económico, para que el hecho asistencial no frene y los emprendimientos, las empresas y las cooperativas sociales, en definitiva, son una estrategia de acceso al derecho al trabajo. De modo que la salud y sus determinantes sociales no quede ligado solamente a la asistencia, sino en esas redes de contención, en esas redes de articulación y circulación por los mercados, es donde nosotros encontramos nuestro quehacer primordial. Y todos sabemos lo que se recupera a partir de que la persona vuelve a tomar un rol protagónico, vuelve a empoderarse dentro de estos dispositivos. Es maravilloso desde el punto de vista experiencial lo que hemos visto en estos 30 años de trabajo en relación a los socioproductivos. La próxima placa. El origen de estos socioproductivos tiene que ver, y ha tenido que ver, en la mayoría de los emprendimientos que conozco de hace 30 años, en la fuerte iniciativa de los propios agentes de salud para encontrar soluciones a la problemática de la inserción, sin que haya una política pública destinada directamente a esto, con lo cual nos hemos convertido, hemos tenido que aprender nosotros mismos de lo que significa la gestión. Y hemos conocido la dificultad de trasvasar los límites de la cultura institucional y la representación social. Hemos tenido que aprender también a trabajar con la familia, con las empresas. Y hemos tenido que aprender a que en este modelo de trabajo, el centramiento, como Rodolfo también lo planteaba, en el marco de la economía social, y es nuestro gran marco donde construir, es que la persona está en el centro. Esa es la diferencia también con el modelo tradicional de economía, donde lo que está en el centro es el capital. Acá está en el centro la reproducción de la vida, y en particular nosotros en la prestación de ese bien de tipo general, como decíamos, que define a las cooperativas sociales. Y la otra cuestión que nos diferencia de otros haceres en salud mental es que no ponemos el acento en el foco en la enfermedad, que nuestra clínica está ligada a las capacidades y a los talentos que existen. Ese reconocimiento de los talentos existentes, ese devolverle a la persona su lugar en tanto ciudadano, con capacidad de elegir, con decisión democrática al interior de los emprendimientos, es lo que hace a la diferencia primordial de cuando estamos en el momento de la asistencia o de la crisis, donde claramente la persona no necesariamente puede tener todas las condiciones de elección. Pero la respuesta que vienen a dar los socioproductivos, las empresas sociales, las cooperativas sociales, es justamente el saber qué hacer cuando esa crisis cede y que la persona no quede relegada a los dispositivos aislamiento. Este está en Santa Fe. Entonces, esto me va a dar pie a que este es uno de los emprendimientos socioproductivos que tiene más tiempo, que tiene más desarrollo, que ha logrado clientes en la comunidad de la importancia de la cervecería Santa Fe, por ejemplo. Esto me va a dar pie para hablar de, seguramente mis compañeros lo van a vivir cuando lo nombre. Qué dificultoso es pasar a la comercialización de cuando producimos un bien o un servicio. ¿Por qué es dificultoso? Porque enfrentamos por lo menos lo que nombré al principio, que es la dificultad de una capacidad productiva, porque hay que primero generar las capacidades, y en ese sentido también son mixtos los emprendimientos, porque incluyen el equipo de salud, al técnico, al capacitador, al que sabe, en este caso, de gastronomía. Pero luego nos encontramos con una segunda cuestión, es cómo poder incluirnos en un mercado que no invisibilice lo que hacemos, y eso implica facturar y implica el marco jurídico. Y es ahí, creo que Rodolfo ya lo mencionó antes, es sobre lo que tenemos que avanzar. Tenemos que ver de qué manera toda esta serie de reuniones que hagamos y de capacitaciones
aumentar lo que ya venimos trabajando con la red de cooperativas sociales, que permita el diálogo, que permita lograr el marco jurídico adecuado para que la importancia que tengan estas cooperativas sociales facilite al técnico y no se le vuelva, como es hasta ahora, realmente un chaleco salvavidas de plomo, digamos, porque las dimensiones jurídicas son dimensiones que no están ajustadas al sujeto particular que es el trabajador con el cual nosotros trabajamos. Y esto es lo que hay que modificar, porque se trata de un impedimento de barreras sociales que hay que trasvasar. Pero también muestra que la calidad de nuestros productos muestra la calidad de los trabajadores. Acá tenemos a Flor de Cuchina. Flor de Cuchina está en La Plata, es parte de una asociación que se llama Una Movida de Locos. Bueno, esto me permite hablar de lo siguiente. ¿Dónde estamos los emprendimientos sociales? ¿Dónde están las empresas sociales? ¿Están dentro o están fuera del sistema de salud? Es muy interesante, digo, porque la mayoría, salvo los históricos de Río Negro o Chubut, que no han nacido dentro de los hospitales monovalentes, muchos de nosotros trabajamos dentro de los hospitales psiquiátricos, es decir, que estamos con el doble peso de la dificultad de conectarnos con una afuera en el cual no tenemos las herramientas jurídicas necesarias, no tenemos las herramientas financieras necesarias por parte de lo público, y por otro lado tenemos la lógica dentro del propio hospital monovalente. El caso de Flor de Cuchina es una empresa social que ya está trabajando con una lógica de mayor autonomía, autogestión, porque se encuentra, digamos, en el borde del sistema, que yo creo que cuando, como hablaba Hugo al principio, en la construcción de la red, en la preparación de esa red, tenemos que pensar en estos dispositivos que estén instalados en la comunidad y que las empresas sociales, las cooperativas sociales, sean el complemento de las viviendas asistidas del trabajo asistencial también. O sea, que la red esté compuesta por toda esta variedad y por todas las variedades que hagan falta para contener, para cuidar, para alojar con amorosidad, como decía al principio, a cada una de las situaciones de dolencia subjetiva. Esto es más bien para remarcar en el origen de estos 30 años dispositivos sociolaborales, trabajadores de la salud, junto con técnicos, muchas veces con suerte, han puesto el eje en lograr la autonomía. ¿Por qué es importante la autonomía? Quizás para quien no trabaja en salud mental, hay compañeros del cooperativismo que me están escuchando, la autonomía es un bien que se puede perder cuando uno quedó fuera de los procesos de aprendizaje, cuando quedó fuera de proyectos. Y cuando no hay autonomía, lo que hay es tutelaje. Y cuando hay tutelaje, incluso hay más gasto del Estado y hay condiciones menores para la vida. Por eso, recuperar autonomías básicas de la vida es el salto cualitativo entre una relación manicomial y una relación de ciudadanía. El otro punto es el autocuidado, precisamente está en relación con lo que acabo de decir. Esas condiciones de autocuidado no surgen de un modelo de aprendizaje que pueda transmitirse solamente a través de un PowerPoint. Las condiciones de autocuidado se tienen que convertir en hábito, y eso se hace solamente con un alojamiento humano, con un alojamiento de experiencia. La experiencia del autocuidado es lo que hay que introducir en las prácticas cotidianas. El cuarto punto lo veníamos trabajando, es decir, no puede haber empresa social sin capacitación. Imagínense mercado, imagínense administración, producción, venta, distribución. Todos esos elementos tienen que entrar a formar parte de los emprendimientos sociales. Muchas veces no damos abasto. La mayoría de las técnicas y los técnicos que estamos en esto, nos damos cuenta que estamos en un universo extremadamente complejo, porque es la complejidad que requiere la inserción sociolaboral. Y finalmente, nosotros estamos en ese punto en donde tratamos de soportar la estrategia de acceso a la asistencia y al mismo tiempo abrir desde el primer momento en que se produce una crisis una estrategia de acceso a derecho al trabajo. Esto, en cualquier parte del mundo, se llaman cooperativas sociales de integración sociolaboral. Van de la mano con el otro modelo que mencionaba Rodolfo, que son las estrategias de prestaciones de servicio con las cooperativas de asistencia. Bueno, gracias por el movimiento de la placa.
esta es Sembrando Sueños, la gente de Santa Fe. Bueno, esto me va a dar pie para el último tramo, pero teníamos planificado con Rodolfo hacer un corte y entraba Rodolfo de nuevo. ¿Esto sigue en pie? ¿Estás ahí, Rodolfo? Sí, muy bien. Estamos sembrando sueños, como la cooperativa de trabajo que estamos viendo, y si pasamos a la siguiente, vamos a ver también que estamos así como orillando la vida, ¿no? Como la cooperativa social, el emprendimiento socioproductivo del hospital, de la red, aparte, ¿no? Y en la siguiente lo que queríamos presentarles es en este sembrar sueños, orillar la vida y la economía y la salud mental comunitaria en particular, algunos desafíos que están presentes en el campo en general de la economía social y solidaria, pero creo yo que buena parte de estos desafíos, algunos avances, digamos, sirven para pensar las estrategias de cooperativas sociales, de empresas sociales, de emprendimientos sociales, en salud mental, las distintas estrategias también de inserción sociolaboral que se vienen desarrollando y que hay que seguir impulsando. Ahí marco del lado izquierdo algunos avances en el campo en general, que tienen que ver con una cuestión del proceso de autorreconocimiento colectivo. Esta capacitación creo que va en esa dirección también. Es muy importante el autorreconocimiento colectivo para la construcción colectiva, para la incidencia y para la posibilidad de generar una agenda de los emprendimientos sociales, de las cooperativas sociales de salud mental en el marco de la economía social y solidaria en general y en la articulación con las políticas públicas, en particular de salud mental, pero no solo. La cuestión justamente vinculada es esto de la instalación en la agenda pública. Me parece algo fundamental que estemos haciendo esto en este momento y dar cuenta de cómo se ha instalado en la agenda pública el cooperativismo social, las empresas sociales, estrategias de salud mental. Y hay otras dos cuestiones que también tienen que ver con este camino, un camino recorrido que Federico nos va en el cierre a poder presentar en más detalle, de ir desde los emprendimientos a las organizaciones, que implica un salto cualitativo, organizativo, para asumir algunos desafíos que presentaba Federico en su presentación en torno a la complejidad, en esto de trabajar en varios mundos a la vez, en el mundo de lo económico, en el mundo de la salud, de la asistencia, y desde las organizaciones a las redes, y desde las redes a las federaciones y confederaciones. Vimos en la primera parte que les presenté algún mapa de eso en general. Estamos en ese camino desde mi punto de vista también en las cooperativas sociales, hay que seguir trabajando en esa dirección, porque la complejidad de la acción, que nos decía Federico, implica justamente un abordaje que es un abordaje múltiple, un abordaje interdisciplinario en primer lugar. Esto implica salud y profesionales y operadores y técnicos de la salud, pero también de la economía, de las tecnologías, de la ley, de los abogados. Nosotros en la red de cooperativas sociales tenemos justamente un muy buen trabajo en ese marco, viendo las normativas que hay en otros países y cómo están nuestras normativas, etcétera. Algunos avances se hicieron, pero son importantes en el ámbito de la ley de salud mental, pero hay que seguir avanzando y demás. También implica multiactoralidad, ¿cierto? Eso es la definición misma de cooperativa social. La multiactoralidad implica que están los trabajadores de la salud involucrados, los usuarios, sus familias, su comunidad, y también voluntarias, voluntarios, profesionales de otros ámbitos que están dispuestos y que quieren desarrollar y participar en esta acción. Y como decía Federico, implica también un adentro-afuera, ¿no? Desde el Estado y desde los dispositivos estatales, de la garantía de derechos, pero hacia una afuera que no es otra cosa que la sociedad, ¿no es cierto? Esto es muy, muy importante, me parece a mí, para las estrategias de salud en términos de salud mental comunitaria. Y eso sin duda es también una tensión. Ahí hay que trabajar todo lo que tiene que ver la relación entre el Estado y los dispositivos estatales y el desarrollo comunitario y particularmente la autonomía que nos decía Federico de los sujetos, pero también de las organizaciones, de las cooperativas, de los emprendimientos sociales. En cuanto a desafíos, también quería señalar algunos desafíos importantes en general y en particular para las cooperativas sociales en salud mental.
tiene que ver con la visibilidad y la dimensión de este campo. Es muy importante. Estas otras economías son fundamentales. Hoy abarcan a la mayor cantidad de personas en puestos de trabajo de nuestro país, sin embargo están poco visibilizadas. Hay una invisibilidad construida en torno a esto. Es un operativo en última instancia ideológico del neoliberalismo de no visibilizar estas economías alternativas, estas economías sociales, solidarias, en distintos ámbitos, en la salud mental también. A su vez hay que trabajar para construir justamente la identidad colectiva, para fortalecerla y para generar espacios de confluencia organizativas con desafíos estratégicos. Hay que seguir convocando subjetividades de distinta índole, sujetos vinculados al campo profesional, al trabajo, a funcionarios, al campo de la salud, al campo de la economía, a los usuarios, a sus familias, etcétera, sus deseos y sus necesidades puestos ahí en juego. Hay que tener un doble abordaje que implica trabajar en lo territorial, en lo local, en el emprendimiento, en el día a día, que sin duda nos come, nos interpela y es la necesidad inmediata, pero también a una escala y a una acción nacional y a una acción en ese sentido también en lo que se pueda global. La huella, por ejemplo, ha tenido muchas presentaciones en distintos países, ha estado en articulación con otras. Nosotros como universidad también lo hacemos. La verdad que el hecho de que tengamos hoy la posibilidad de estar construyendo esta agenda de capacitaciones desde la Dirección Nacional de Salud Mental me parece fundamental en esta ida y vuelta entre lo local, lo territorial, lo nacional y eventualmente lo global. Hay que avanzar en estrategias de solidaridad sistémicas, le digo yo. Son plataformas organizativas que potencien la solidaridad socioeconómica y política. Porque la solidaridad no es una cuestión, cuando hablamos de economía solidaria no hablamos de una cuestión simplemente caritativa, más allá que es muy bueno todo aquel que por empatía quiere ayudar a otros. Hablamos de construir solidaridades orgánicas entre, por ejemplo, emprendimientos de salud mental que producen cosas y otros tipos de cooperativas o organizaciones sociales o el propio Estado que demanda productos, servicios y que puede ser un ámbito de demanda en el tema de comercialización que nos decía Federico, ¿no? El punto fundamental es que tenemos que construir mercados sociales. Y les digo la verdad, que sería un poquito más largo para hablar, pero estamos en esa construcción de mercados sociales. En distintos países del mundo se ven como, por ejemplo, universidades, sus campus universitarios, las universidades hacen que quienes operen haciendo el mantenimiento de esos campus universitarios las hagan las empresas sociales de salud mental. Esto sucede en algunas universidades del sur de España, espacios que son espacios verdes claves como en ciertos países, como la Alhambra, por ejemplo, en Granada, ha estado mantenida como un servicio por las propias cooperativas sociales de salud mental. Y eso implica como gran desafío seguir trabajando en esto de las capacitaciones, en lo que yo llamo la formación de cuadros técnicos políticos, con esta mirada interdisciplinaria, con esta mirada comunitaria, con esta perspectiva de derecho, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, porque hablar de esa formación de cuadros técnicos políticos implica dos grandes desafíos más, que con eso quisiera terminar mi parte, que es el desafío de seguir trabajando en la articulación entre la economía social y solidaria y la salud mental. Bueno, aquí algunas pinceladas, venimos avanzando, hay mucho que seguir haciendo, pero venimos avanzando. Por ejemplo, tres actividades que hemos participado activamente desde el mundo de la red de cooperativas sociales, de los emprendimientos sociales, en particular de salud mental, desde las universidades, en articulación con el cooperativismo, ahí tenemos una actividad que se hizo, por ejemplo, en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo hace un poquito tiempo, sobre las cooperativas sociales. La jornada de cooperativas sociales fue una iniciativa que permitió seguir fortaleciendo el trabajo de la red de cooperativas sociales, en clave del cooperativismo es inclusión. Tenemos también el año pasado, participamos como Federico en Córdoba en el primer Congreso de Salud Mental, Empresas Sociales y Economía Solidaria. Convocó a muchísimos profesionales, estudiantes, trabajadores del ámbito de la salud mental, la discapacidad y los emprendimientos sociales de todas las provincias y de otras provincias aledañas, y realmente
fue una actividad muy significativa. Tenemos, por ejemplo, la presentación que se hizo también recientemente, el año pasado, en el Congreso de Economía Política que organizamos conjuntamente el Centro Cultural de la Cooperación con la Universidad Nacional de Quilmes, y ahí se presentó un trabajo muy importante en forma elaborado en forma colectiva por distintos integrantes, Federico, integrantes de nuestra universidad, de otras universidades, de los emprendimientos sociales. La red de cooperativas sociales es una construcción rizomática para incidir en políticas públicas. En ese andar, y con esto pasamos a la siguiente, también es muy importante seguir fortaleciendo no solamente la vinculación de la salud mental con el campo de la economía social y solidaria, con las organizaciones del cooperativismo, etcétera, sino también con el mundo de la educación, las universidades, y todo lo que eso significa. En ese sentido, Federico nos decía la importancia de la capacitación, lo que estamos teniendo hoy, espacios, yo le digo, de formación y de diálogo de saberes, ¿no? Porque tenemos que plantearnos justamente estrategias de ecología de saberes en estas construcciones. Tenemos aquí un pantallazo breve de cómo andamos en el mundo universitario en la economía social y solidaria y cómo lo empezamos fuertemente a vincular ya hace muchos años a las estrategias de salud mental. En nuestro caso hay una presentación de nuestro proyecto breve, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social de la Universidad Nacional de Quilmes, junto con muchos otros equipos de nuestro país, equipos universitarios comprometidos con estas otras economías. Hemos conformado la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria, que es una red que tiene presencia en más de 30 universidades de nuestro país. Hemos conformado los Congresos Nacionales de Economía Social y Solidaria, el último Congreso Nacional, el segundo Congreso Nacional de Economía Social que organizamos, lo hicimos del 16 al 18 de septiembre pasado. Hemos conformado también campañas de apoyo, de difusión de la economía social y solidaria. La pueden encontrar esas campañas si buscan ponerle un 10 a la economía social y solidaria. Y dentro de esas estrategias de posicionamiento de la economía social y solidaria dentro del mundo universitario, si podemos pasar a la siguiente placa, van a ver que también que hemos fortalecido, estamos trabajando en esa construcción, pero hay que seguirlo haciendo, pero sin duda es un camino que ya se viene recorriendo, la vinculación entre el Estado, las universidades y el mundo de las cooperativas sociales y la salud mental. Me parece que ese camino es estratégico y en ese camino de construcción hemos, por ejemplo, generado en el año 2017 el segundo encuentro latinoamericano de cooperación social y economía solidaria, y en este caso les decía esto de la incidencia y el trabajo en lo local, en lo territorial, la incidencia nacional, pero también global. Aquí vinieron participantes de experiencias de este tipo de todo el mundo, pero particularmente de nuestra región, de Brasil, de Uruguay, con experiencias muy interesantes, de Perú, de México, etcétera. En el caso del segundo Congreso Nacional que les comentaba, de Economía Social y Solidaria, que se hizo, como les decía, el año pasado, en septiembre del año pasado, ahí hemos presentado justamente un eje temático específico sobre cooperación social, empresas y emprendimientos y cooperativas sociales. Estuvo muy activo, una cantidad de participantes de todo el país, de experiencias de cooperativas sociales, emprendimientos sociales, de distintos ámbitos, sobre todo en dos ámbitos muy importantes. Un ámbito tiene que ver central, la salud mental, y el otro ámbito muy importante, la economía del cuidado, porque están creciendo en la economía del cuidado, tan necesaria como todos sabemos y como cada vez nos damos más cuenta, y más en la situación que hoy estamos, y de hecho, conjuntamente con otras universidades, nuestra universidad participa en un proyecto de investigación que ha sido promocionado por la Secretaría de Políticas Universitarias, por un programa nacional que es Cooperativismo y Economía Social en las Universidades, junto con la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de Lanús y la Universidad Provincial de Chubut, en un proyecto de investigación que se llama Las cooperativas de cuidado de las empresas sociales en salud mental, como experiencias de economía social y solidaria que garantizan y promueven derechos humanos. Este proyecto de investigación tiene resultados, después al final le dejamos la página donde pueden encontrar un diagnóstico sobre empresas sociales de salud mental, un diagnóstico también de mercado para los emprendimientos sociales de salud mental, particularmente en el sur de nuestro país. Hemos visto varios emprendimientos, en Chubut en particular, y todo un desarrollo muy interesante que nos puede compartir. Así que bueno, yo con esto cierro mi parte y incentivo para seguir trabajando
en estas construcciones colectivas de vincular salud, economía, salud mental, economía solidaria, emprendimientos sociales y cooperativas sociales, para seguir trabajando en los temas que ahora nos va a presentar Federico. Muy bien, bueno, tenemos un cambio pequeño en tiempos. Nosotros habíamos pensado con Rodolfo y con el equipo destinar los últimos 15 minutos a partir de emergentes que surgieran de la comunicación con los correos electrónicos. A mí me gustaría, por favor, si se pudiera pasar las placas de fotos del resto de los... Ahí está. Un minutito que se me está... Ahí está. Muchas gracias. Bueno, esto además porque es muy importante para cada emprendimiento, cada empresa social, reflejarse, verse, mostrar que tiene existencia, ¿no? Esta es la gente también de La Plata, de Movida de Locos, el roperito que tuve el gusto de conocer justo antes de que se largara la pandemia. Este es un emprendimiento que tiene que ver también con la lógica de la recuperación y el cuidado, ¿no? No solo de las personas, sino también recuperar aquello que parece que ya no va a servir, se le puede dar un reuso. La siguiente, por favor. Este es Quenuir. Recién Rodolfo contaba la maravillosa experiencia de Chubut. Tengo puestas unas zapatillas hechas de este material que tiene que ver con la lana, con lo local, porque también es muy, muy importante para los que se decidan a emprender en este ámbito, tomar la riqueza de lo local y lo territorial para pensar qué producción hacer, para pensar en que tenga valor social, que tenga valor cultural y que tenga valor de mercado. Estos productos de Quenuir tienen mucho diseño, otra de las cosas que no hablamos, pero es muy importante cuando se producen el inicio de una empresa social, pensar también en esos componentes, nos tenemos que acostumbrar a eso. La siguiente placa, por favor. Esta es la gente de hecho en Buenos Aires, muy conocida por todos nosotros, porque hacen integración sociolaboral de una manera muy particular, ligada al periodismo, como también lo son las radios que se han multiplicado en estos años como acción, y al mismo tiempo le da una salida laboral a la persona que está en situación de calle. Impresionante el trabajo que también forma parte, hecho en Buenos Aires, de esta red que les estamos presentando, porque no se trata solamente de una red de cooperativas sociales vinculadas a salud mental, sino también es una red que está integrada por cooperativas de cuidado y por empresas sociales de otra naturaleza, porque ahí también vamos, Rodolfo lo mencionó, en la multiactoralidad que necesitamos también, que no quede guetificado un tipo de empresa social por un tipo de padecimiento o situación de vulnerabilidad. Tenemos que poder tener una legislación que nos permita trabajar en conjunto y que integrantes, socios de una cooperativa que en origen fuera de salud mental, integren a otras personas y entreguen a los profesionales. Ahora les voy a contar algo de la situación de la huella que ilustra. Otra placa, por favor. Muy bien, emprendimientos de radial, estamos viendo, los creadores de la sonrisa también de Movida de Locos, en La Plata. Eso es algo muy interesante, porque ahí Movida de Locos nos muestra cómo su empresa social tiene distintos tipos de producciones y de servicios. También necesitamos la modificación jurídica, la posibilidad de que una empresa social no esté ligada solamente a un solo tipo de bien o servicio, que es el estatuto tradicional de una cooperativa de trabajo. Siguiente placa, por favor. Bufet Cultural El Entrevero, Hospital Escuela, Salud Mental, Paraná Entre Ríos. Bueno, en Paraná hay una enorme movida respecto de los emprendimientos. Todo esto lo hablo, lo digo como si fuera presente, pero tengan en cuenta, y seguramente lo saben, la mayor parte de los emprendimientos sociales y cooperativas sociales en este momento están sin poder producir. Pero no significa que no sigamos asistiendo a estos grupos de otra manera. Ahora les cuento también un poquito de la experiencia de la web. Otra placa, por favor. Bueno, esta es la cooperativa de trabajo Lili Kellen, Monte Grande y Buenos Aires. Esto también nos muestra que la red de cooperativas sociales también tiene que ver con los consumos problemáticos.
Piliquelen es un modelo de cooperativa en donde se integra la salud mental que antes estaba separado. Me parece que eso también es un tema. No hemos tenido tiempo de desarrollar todos los conceptos que quisiéramos, pero este es muy importante porque también permanecen separados y aislados estrategias que deberían ser conjuntas. Siguiente placa, por favor. Emprendimiento Viverito, asociación Una Movida de Locos. La Plata, bueno, esto también corresponde a la variedad de producciones y servicios que tiene Movida de Locos. Bellísimo, lo conocí. Siguiente placa, por favor. Hospital, arte en papel, Hospital Escuela de Salud Mental Paraná Entre Ríos. Bueno, se condice con lo que estaba diciendo en Paraná, Entre Ríos, se han multiplicado la convicción de que el trabajo es un medio de integración fundamental para transformar los sistemas de salud. Aprecien la calidad de los productos que estamos dando en la foto. Fíjense qué variedad de producciones. Acá está la gente también de la provincia de Buenos Aires, en este caso es 9 de julio, si no me equivoco. Veo muy chiquito, los conozco, me parece, o no. A ver, no puedo alcanzo a ver. Bueno, no alcanzo a leer, perdón mi falta de vista. ¿A cuál de los emprendimientos pertenece esta? Siguiente placa, por favor. Camino Abierto. Bueno, la gente de Camino Abierto, Bariloche, estuvimos también en el verano por allí. Y es una delicia ver cómo combinan el trabajo, la tienen separado, la casa social, del resto de la asistencia comunitaria. Tienen también mucha trayectoria ya en el trabajo de asistencia comunitaria y social en el medio de la comunidad. Excelente el trabajo de Camino. Siguiente placa, por favor. Muy bien, el emprendimiento textil a todo trapo, asociación civil, Una Movida de Locos de La Plata. Bueno, muy bien, muestra toda la potencia Movida de Locos, en este caso con lo textil, que también lo queremos vincular con el mundo de las cooperativas textiles. De paso me sirve para decir esto. Rodolfo hablaba de la multiculturalidad y de la necesidad de articular mundos, continuaba con esto, y hay una cuestión clave que quiero dejar y repetirlo si ya lo dije. No va a haber una construcción del modelo de cooperativas sociales de integración en nuestro país si el Estado no está presente a través del esforzamiento financiero para la posibilidad de construcción del servicio del bien común, pero tampoco si no está el sector cooperativo. Es muy importante para nosotros la articulación con el sector cooperativo. De allí que lo que planteamos con esta construcción de red de cooperativas sociales, que es un poquito ambicioso el nombre, porque no todas son cooperativas, no todas tienen un marco jurídico, como sí lo tiene Movida de Locos. Muchos son emprendimientos que están dentro de los hospitales, muchos son emprendimientos que están dentro del sistema de salud, pero están sin todavía poder desarrollar cuando lo necesitan estrategias de integración laboral sostenibles en el tiempo que impliquen el reconocimiento del derecho económico también de las personas por trabajo. Para ello es la red de cooperativas sociales que ya tiene casi 3 años. En esta red confluyen lo que llamamos organizaciones de apoyo, como es las universidades, no solamente la Universidad de Quilmes, sino la Universidad de 3 de Febrero, que está presente. No solamente los emprendimientos y las universidades, también tenemos el Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo, que implica también toda la posibilidad de articular con el mundo cooperativo y tomar el mundo, la jurisprudencia que requerimos, por eso tenemos también a la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y también está Incluir, que es una asociación civil que tiene mucha experiencia en el recorrido de la autogestión y el cooperativismo. Y por si fuera poco, gracias a que ahora les cuento 2 minutos de La Huella, La Huella es la primera cooperativa que hay en América Latina de estas características, donde la cooperativa está conformada por usuarios. Yo soy un voluntario en este momento de la cooperativa, y es la primera cooperativa que tiene el lujo de estar dentro de una federación de cooperativas como es FEDEC. Nos abrió las puertas, nuestros primeros pasos al mundo cooperativo, que no es fácil porque cada mundo es un mundo que tiende a cerrarse en sí mismo. Nosotros tenemos que tener la expertise, la habilidad de poder abrirnos y no cerrarnos en sí mismos. Yo creo que esa es una situación que venimos viendo hace mucho, como lógicas institucionales, más allá del hospital psiquiátrico, de las cerrazones o los comportamientos
de rechazo hacia lo otro y lo diferente puede anidar en cualquier tipo de organización. Por eso para nosotros es fundamental la capacidad de asistir y alojar lo diferente. Y nosotros por eso tenemos que estar habitando distintos mundos. La red de cooperativas sociales tiene como lógica incluir a todos los que suponemos que están. Yo calculo, y a modo personal, de que debe haber 100, 150 emprendimientos sociolaborales en todo el país. Estoy hablando, gracias Hugo, en la Dirección Nacional, como un llamado a todos esos emprendimientos, empresas sociales o cooperativas, si es que alguna no sepamos que está, que pertenece a este mundo, para construir la identidad y el actor social capaz de estar en diálogo tanto con el cooperativismo como con la salud pública. Como señalaba muy bien Rodolfo, en ese mapa que presentó, poder generar también un intercambio de, no sé si llamarlo buenas prácticas o formas de lograr tener éxito en la actividad. Ese es el objetivo que nos proponemos. Desde el Ministerio de Salud, allí apagaron porque se escuchaba un sonido ambiente, desde el Ministerio de Salud de la Nación, uno de los ejes fundamentales que nos hemos propuesto antes de que se desatara la pandemia como una política de nuestra gestión es justamente fortalecer todo este tipo de actividades porque creemos que son la base sobre la cual se puede sostener no solamente un mejor lugar para las personas que tienen problemas de salud mental, sino un pequeño mundo mejor, ¿sí? Hacer nuestro aporte a mejorar este mundo que, como señalaba Rodolfo, en esta mercantilización en la que nos hemos visto empujados, a que muchos hemos tratado de resistir, y las organizaciones de arte, de inserción sociolaboral han sido un ejemplo en la resistencia, en la resiliencia a todo este movimiento de estos últimos años. Fíjense ustedes que coincide, casualmente están hablando tanto Rodolfo como Federico de la interacción entre el arte, el trabajo, la salud, y justamente a partir del cambio de gobierno tenemos de nuevo Ministerio de Salud y tenemos de nuevo Ministerio de Trabajo, y además de eso hemos preparado nosotros desde el Ministerio, ya estamos preparando, ya hemos elevado para que la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones, la CONISMA, vuelva al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es un lugar del cual nunca debió salir, para que pueda tener la potencia que necesitamos. Y hemos también convocado, hemos sumado al Ministerio de Hábitat y al de Género, al de Mujeres y Género, a integrar la CONISMA de manera tal de que tengamos una mayor potencia del trabajo. En este caso, lo interministerial debe acompañar esta interrelación de diferentes mundos, el mundo del arte, el mundo del trabajo, el mundo de la salud. Son diferentes mundos, pero vivimos todos en un mismo mundo, en este mundo que nos aloja, así que estamos todos invitados a participar de esto. Sería muy importante recibir todas las entidades, organizaciones, redes, movimientos, personas interesadas en esto para poder hacer una segunda convocatoria en la cual sí ya en un número más acotado de personas conectadas podamos interactuar, que no podemos en este momento por el volumen de conexiones que tenemos, pero hacer un trabajo que podamos interactuar entre las distintas entidades, organizaciones y personas que tenemos interés en esto. Agradecerles mucho de nuevo a Rodolfo y a Federico. Insisto en que esto fue esta vez unidireccional, pero que esto no se agota aquí. Invitamos a todas las redes que hay en el país, organizaciones, movimientos, grupos, tengan la forma jurídica que tengan. Lo único que tienen que tener en común es el objetivo de la inserción sociolaboral, a que se sumen, a que nos escriban por correo para poder también nosotros saber quiénes son, dónde están, y en un segundo momento poder interactuar y conocernos, porque parte de lo que señalaba Rodolfo, y no sé si Federico también, de la invisibilidad que a veces tienen todas estas maneras hermosas de llevar la vida, emprendimientos
positivos que buscan lo mejor de cada uno, las capacidades de cada uno, queremos que tengan un lugar relevante en la próxima política de salud mental. Digo próxima, me refiero a la pospandemia, pero también durante la pandemia, que podamos cuidarnos mutuamente. Finalmente, un aviso para que sepan: nosotros desde el Ministerio de Salud hemos armado una plataforma. Dentro de la plataforma virtual de salud del Ministerio hemos trabajado en unas solapas, en un espacio de capacitación en salud mental y emergencia. Allí está a disposición no solamente algunas de las capacitaciones que venimos dando, sino también todas las recomendaciones que hemos elaborado desde el Ministerio de Salud para esta pandemia, y muchos documentos subidos en relación a esto, para que los que tengan interés se puedan capacitar o puedan acceder al material. No tienen más que inscribirse y registrarse. Esto es de libre acceso. Estamos ya llegando a los 3.000 profesionales y trabajadores de la salud que ya se han registrado y conectado. Así que los esperamos a todos en esta plataforma, que nos pueda servir de socialización de la información y del conocimiento. Ahora más que nunca, durante esta pandemia, la horizontalización, la socialización del conocimiento es lo que necesitamos de manera urgente. Un abrazo enorme, virtual, pero no menos cálido, y de nuevo el agradecimiento, y nos vemos en las próximas actividades. Un abrazo gigante desde acá. Saludos.